Juan Ignacio Crespo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se ve la fotografía? ¿Cómo ves la fotografía en esta vuelta, en este nuevo curso que se inicia? Y a la espera de ver los bancos centrales, ayer parece que Christine Lagarde ya no era tan contundente con las subidas. Bueno, los bancos centrales se van a palpar mucho la ropa, ¿no? En la zona se van a palpar mucho la ropa antes de llevar a cabo nuevas subidas de tipos de interés. Yo creo que en eso está más o menos de acuerdo todo el mundo. En el caso del Banco Central Europeo, que parecía con una visión más dura de la jugada, pero la recesión en la zona euro, que aunque es una recesión muy ligera por ahora, pero ya es una recesión, y sobre todo en Alemania, pues seguramente le va a tener que frenar, pero así y todo pues habrá alguna subida más. Y en Estados Unidos la situación es algo parecida. La inflación subyacente sigue siendo, mostrándose muy resistente a bajar, y por otra parte pues es complicado también que baje, dado que el sector público de casi todos los demás países, no solo Estados Unidos, pues está con un gasto elevadísimo. En Estados Unidos este año pueden terminar, su año fiscal se termina dentro de un mes, y pueden terminar con un déficit del 6, 7, incluso del 8%, ¿no? En una situación así, con una política fiscal tan expansiva en todas partes, en Europa también, pues es muy complicado terminar de subyugar la inflación subyacente. En ese entorno aguanta la demanda interna europea y estadounidense un movimiento todavía mayor. Decía Nomura en la jornada de ayer en un informe que han perdido sus superpoderes los bancos centrales y que la Fed no tiene más opción que seguir subiendo, sobre todo por la gran cantidad de gasto de los tiempos del coronavirus. ¿Lo ves igual? Sí, de hecho esa enorme cantidad de gasto de los tiempos del coronavirus tuvo su contrapartida en los propios bancos centrales, con una expansión del balance inusitada, ¿no? De tal forma que los balances de los 4 grandes bancos centrales más importantes se situó en 30, 32 billones, o sea, 32 trillones de dólares, ¿no? Eso llevó a que los gobiernos pudieran aumentar tan fuertemente su gasto público, con ese respaldo de emisión, de compra de bonos por parte de los bancos centrales, y también eso generó un ahorro, una acumulación de ahorro muy fuerte en todas partes. En Estados Unidos se acercaba a los 3 billones, o sea, 3 trillones de dólares, y en Europa, y en concreto en España, pues anduvo por los 150.000 millones de euros, ¿no? Pero toda esa masa acumulada de ahorro, gracias al gasto público de los tiempos de la pandemia, se ha ido gastando ya. Es decir, que la capacidad de tiro de los consumidores, la munición que les queda de ese ahorro tan enorme, pues se ha ido agotando al ritmo que se estaba gastando en Estados Unidos. Ese ahorro extra acumulado se termina en 1 o 2 meses, ¿no? Lo que quiere decir que por esa vía el motor de las economías pues va a ir flaqueando, como de hecho está flaqueando ya en el conjunto de la economía mundial. ¿Eso significa que una entrada más tardía, por haber perdido más tarde todos esos ahorros, que ahora mismo se estimaban ya por debajo de 200.000 millones en Estados Unidos, puede conllevar una recesión más dura por haberla retrasado? ¿O es lo contrario? ¿Puede acercarnos a ese famoso no landing, slow landing, como dice la Reserva Federal? Bueno, la situación es tan nueva, muy nueva por 2 razones. Es una recesión que se está retrasando por esa cantidad de ahorro tan enorme acumulado, y también porque los tipos de interés que afectan, esos tipos de interés tan elevados ahora, que en el caso de Estados Unidos han pasado de 0 a 5,5, en el caso europeo pues de 0 a 4,25, vamos, o de negativo a 4,25 positivo, son los tipos de interés que afectan al nuevo endeudamiento. Pero el endeudamiento antiguo, hay que recordar que se ha hecho a tipos bajísimos. Por ejemplo, el promedio de la deuda pública, de lo que paga la deuda pública española, no he visto actualización reciente, pero hace un par de meses o 3 estaba en 1,7, 1,8%. Son tipos de interés bajísimos para el conjunto de la deuda pública española. En el caso de Estados Unidos está un poco más alto, 2,2%. A las empresas les ha pasado lo mismo. Ya han estado emitiendo deuda durante años y años a tipos muy próximos a 0. Entonces,
la gran masa del endeudamiento está a tipos de interés muy bajos, tanto para el sector público como para el sector privado. Solo quien se haya endeudado a partir de, digamos, la primavera del año pasado se ha ido viendo afectado por esos tipos de interés más altos. Entonces, que haya tipos de interés tan bajos es lo que permite también que la subida de tipos de interés no haya tenido el impacto que todos hubiéramos pensado que iba a tener con una subida tan drástica, ¿no? Y eso, naturalmente, junto con el ahorro acumulado y con el gasto público que sigue acumulándose año tras año, pues es lo que ha provocado esa, vamos, previsiblemente o parece que es razonable pensar que esos son los elementos que han retrasado la recesión. ¿Preocupado por China después de este agosto? ¿Preocupado por el crecimiento de China? ¿Preocupado por lo que puede aportar China? ¿Y preocupado en una segunda derivada por la posición de Europa? Meloni mandando a Tajani para negociar ese acuerdo de la ruta de la seda y Alemania en ese salón del automóvil de Múnich asustada sobre todo por lo que viene con esos coches BEAT, en esa doble vertiente. Bueno, pues sí, yo creo que ahí está preocupado todo el mundo, empezando por los propios chinos que no saben cómo desinflar su burbuja inmobiliaria sin provocar una catástrofe. La decisión del presidente chino, de Xi Jinping, de ir reduciendo deuda y de ir frenando la burbuja inmobiliaria es lo que ha provocado, lo provocó hace 2 años ya. Hace casi 2 años, en el mes de octubre, estábamos hablando de la quiebra inminente de esa gran inmobiliaria china, Evergrande. Han pasado casi 2 años y lo que estamos viendo es un pinchazo de la burbuja inmobiliaria a cámara lenta. A mí me recuerda un poco la quiebra de las cajas de ahorro españolas, que también se produjo a cámara lenta, ¿no? Como la quiebra de la banca americana en el año 2008, fue una quiebra súbita, ¿no? Entonces, en China tienen ese gran problema del endeudamiento enorme, no solo del sector inmobiliario, sino también de todos los gobiernos locales, de los gobiernos autonómicos de allí, podríamos decir, utilizando el mismo lenguaje. Y es algo muy complicado y que no tiene solución si no consiguen no solo reducir la deuda, sino cambiar a un nuevo modelo de crecimiento que tenga mucho más en cuenta el consumo privado, pero para eso hay que subir los salarios en China y eso le crea un gran problema adicional de cara a la baratura de sus exportaciones. Y en Alemania, naturalmente, están en una crisis en parte provocada porque ya no tienen acceso al petróleo, perdón, al gas ruso principalmente, ¿no? Y por otra parte provocada pues porque los países emergentes van copiando las tecnologías y China ya se ha convertido en una potencia mundial para el vehículo eléctrico, que es algo en lo que no destaca precisamente la industria del automóvil alemana. Solo una última pregunta más, Juan Ignacio. Metales, ¿cómo vuelven en este mercado, sobre todo con el petróleo al alza? ¿También hacia arriba o van reflejando más recesión? Los metales están anunciando recesión desde hace mucho tiempo, no en vano. Ya hay una recesión manufacturera en el conjunto de la economía global desde hace 8, 10, 12 meses, ¿no? Dependiendo del país, pero hay una recesión global manufacturera. Otra cosa es que los servicios están manteniendo el conjunto de la economía global y los servicios también empiezan a flojear. El dato chino que has comentado antes del PMI de servicios es malo. El de Japón es bueno, curiosamente, pero el de Australia es malo. A lo largo del día de hoy iremos conociendo más PMIs de servicios, ¿no? Con lo cual hay una desaceleración clara y el precio del petróleo ha estado reflejando también esa desaceleración hasta hace muy poco, aunque ha empezado a subir, pero no porque haya una demanda de petróleo brutal en el sector privado, simplemente es el hecho de que la Reserva Estratégica de Estados Unidos, que había estado liquidando sus posiciones a lo largo de los meses anteriores, y eso en parte hizo que el petróleo llegara a $70 por barril en algún momento de este año, pues ahora mismo está haciendo lo contrario, está reponiendo y comprando, y es la Reserva Estratégica de Estados Unidos quien produce subida, con lo cual la perspectiva pues es más bien bajista. Si la Reserva Estratégica de Estados Unidos dejara de comprar, el precio del petróleo continuaría con su tendencia a la baja de este año. Muchísimas gracias, Juan Ignacio Crespo, analista independiente. Clave fundamental seguir esa newsletter de Juan Ignacio ahora en 5 días
todas las mañanas. Es una de mis lecturas imprescindibles y les recomiendo a todos ustedes también que lo hagan, si quieren sobre todo intentar entender más qué está sucediendo. Buen día y buen negocio, Juan Ignacio. Gracias por todo. 9:06 de la mañana, hay un informe clave.